pues ya está rojo. Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Don Ignacio. Hola, buenos días. Lo primero, es que he tenido una llamada, Sí. no sé si es un error. El otro día no sé, y voy a intentar grabarlo ahora, que debe haber un wifi más intenso. Es para grabarlo, ahora ya estamos grabando. Voy a repetir lo del sábado pasado. Ah, vale, muy pero bien. No hace falta que usted esté ahí pendiente, como quiera, ¿eh? Vale, bueno, pues le saludo, aprovecho para saludar, porque Un gran saludo, sí. Y muchas gracias. Gracias. Venga, muy bien. Comenzamos la sesión de este 27 de febrero de 2021. Ya es la sesión 11ª y vamos a tratar del tema de la Divina Providencia vivido por Santo Domingo y por sus hermanas y hermanos al comienzo mismo de la Orden. Dios, que desde toda la eternidad nos tiene diseñados en su mente y en su corazón, nos acompaña durante la vida para que logremos nuestro fin. Para ello nos proporciona los medios necesarios de manera sobreabundante, para que nunca nos falten. Continuamos, pues, con nuestra reflexión sobre el misterio de la providencia y deseamos comenzar hoy con un acercamiento a la figura de Santo Domingo y un acercamiento también a los orígenes de la Orden para descubrir cómo vivieron ese misterio de la divina providencia y también cómo lo convirtieron en objeto de bendición al Señor por el acompañamiento que de él recibían. Este auxilio de la divina providencia lo recibían por medios ordinarios, aunque también, y en numerosas ocasiones, por caminos extraordinarios, como tendremos ocasión de comprobar. Añadiremos una vez más a la consulta de las fuentes documentales que tanta riqueza encierran. Unas son muy cercanas, esas fuentes, a Santo Domingo y siguen manando con abundancia. Otras recogieron sus contenidos años después de la muerte, como si se tratara de espigas dejadas en los rastrojos, caídas al suelo, que se habían escapado en la primera recolección, pero que transmiten muchos hechos históricos referentes al mismo Santo Domingo y a sus seguidores. Recordamos dos pronunciamientos, para empezar, del magisterio de la Iglesia en general sobre la divina providencia. El primer pronunciamiento se lo debemos al Papa Inocencio III. Acompaña una confesión a una carta que escribe al arzobispo de Tarragona, llamado Ramón Rocabertí, y se la escribe en el año 1208. En la confesión que acompaña la carta, se presenta a Dios como creador y además como el que gobierna y dirige todas las cosas corporales y espirituales, visibles e invisibles. El segundo pronunciamiento del magisterio lo tenemos en el Concilio Vaticano I, el concilio del Papa Pío IX, que en 1870 promulgó la Constitución Dei Filius sobre la divina revelación, y dentro de esa Constitución encontramos también este pronunciamiento de la Iglesia. Todo lo que Dios creó lo mantiene y lo dirige con su providencia, llegando vigorosamente de un confín al otro del mundo y gobernando de excelente manera el universo. Sobre todo, está descubierto y patente a sus ojos ese gobierno de Dios en el mundo. Y cita la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Incluso lo que ha de acontecer por una acción libre de las criaturas.
todo está descubierto y patente a sus ojos, incluso lo que ha de suceder, lo que ha de acontecer por una acción libre de las criaturas. La verdad de la providencia de Dios entra pues dentro de los contenidos de nuestra fe. En ella creyeron Santo Domingo y los integrantes de su familia, como vamos a exponer en primer lugar. Aunque no sea posible aducir ni siquiera las principales muestras extraordinarias de la divina providencia, podemos adelantar que tanto Santo Domingo en su vida personal como Santo Domingo en la animación de su familia, la familia que el Espíritu le confió, transmitió un convencimiento profundo de que el Señor llevaba las riendas de todo. Vivieron en un clima providencial. Vayamos a una exposición ordenada, muy de la mano de las mencionadas fuentes, aunque para evitar cansancio no vamos a mencionar nada más que ocasionalmente algunos autores y algunas obras. Adelantamos que las principales fuentes se las debemos al Beato Jordán de Sajonia, a Fray Pedro Ferrando, a Fray Constantino de Orvieto, que fue más tarde obispo de la ciudad italiana de Orvieto. También debemos un caudal extraordinario al proceso de canonización y también al voluminoso libro llamado Vidas de los Hermanos, que ahí es donde se recogieron aquellas espigas caídas en el rastrojo. Constituciones elaboradas por Santo Domingo y sus hermanos en el año 1220, en el primer capítulo general, también constituirá una fuente para nuestro tratamiento. Domingo, podemos afirmar en primer lugar, aparece en este mundo como consecuencia de un designio particular del Señor. Y aparece, según las fuentes, para colaborar en la puesta en marcha de una orden que saliera al paso de las necesidades concretas de la humanidad. Esto lo afirman tanto Jordán de Sajonia como Pedro Ferrando, que le sigue como narrador de la vida y de los orígenes de la orden. Pedro Ferrando, además, precisa que este plan universal estaba ordenado a aumentar en el mundo los testigos de Cristo. El plan providencial del Señor sobre Domingo incluía, claro está, el que se aumentaran en el mundo los testigos de Cristo. En cuanto se refiere a la persona misma de Santo Domingo, dicen las fuentes que fue enviado por la divina providencia a un mundo que tenía características de agonizante. Se entiende que como para hacerlo volver a una vida plena, envía el Señor a Santo Domingo. Esto lo afirma Constantino de Orvieto. Entienden los biógrafos, testigos de primera hora, que la providencia se manifestó de una manera especial durante los estudios de Santo Domingo en Palencia. En concreto, a fin de que recibiera una formación adecuada para la misión a la que estaba destinado. Esta formación estaba orientada a la palabra de Dios, a que la palabra de Dios descendiera a su corazón. Estaba orientada también esa formación a que recibiera una instrucción acerca de los misterios divinos. La providencia entraba más en particular en el modo de integrar los misterios de Dios a fin de que Domingo se hiciera idóneo para proyectar luz en lo íntimo y profundo de las verdades que Dios ha revelado. Sus dotes naturales para el estudio se veían reforzadas por un iluminador especial, por una iluminación particular de la gracia divina. No estaba ausente, pues, la divina providencia,
Lo que faltaba a la humana pericia, quizás de sus profesores o de los instrumentos de estudio, lo suplía abundantemente él, Domingo, con la iluminación de la divina gracia. Como vemos, expresiones muy cuidadas que son del narrador Fray Pedro Ferrando. La providencia interviene en la etapa inmediatamente posterior a los estudios en Palencia, es decir, cuando estaba integrado en el Cabildo de Canónigos Regulares de Osma, cuando tenía unos 23 años. Lo captaba el narrador Constantino de Orvieto. La providencia dispuso que la luz de Domingo iluminara a su alrededor cuando estaba ya en Osma. Era el fuego divino quien había encendido con mucha diligencia aquella lámpara. Y pronto dispondrá el Señor que no permaneciera encendida debajo del celemín. Ocasión para que la luz de Domingo brillara en amplios horizontes la señala el mismo Constantino de Orvieto. Se presentó esa oportunidad propicia en el viaje repetido hacia tierras nórdicas de Europa. La providencia asistió a Diego de Osma, al obispo Diego, para que llevara a Domingo como acompañante especial en el desplazamiento hacia Dinamarca. Y además para que Diego, asistió la providencia para que Diego entendiera que en la región tolosana había que poner en marcha un movimiento de santa predicación. Esto tras el fracaso de la segunda legación a Dinamarca y tras el diálogo que mantuvo con Inocencio III, allí estaría a su lado Domingo, pensamos, en Roma, a finales de 1215 y principios de 1216. La providencia suscitó también una mediación en el obispo de Tolosa, Fulco, que comprobó atentamente el tenor de vida de Domingo y de aquellos primeros hermanos y hermanas que se unieron a su proyecto a finales de 1214 y principios de 1215. Al contemplar tanto el tenor de vida como la destreza en la predicación, apoyó el nacimiento de aquella nueva luz. Aún más, con el consentimiento de su cabildo, les concedió la sexta parte de todos los diezmos de su diócesis. La providencia, que salió al paso de una entrega que Domingo estaba dispuesto a realizar por amor al prójimo, es muy resaltada por los primeros biógrafos. Domingo estaba dispuesto, literalmente, a venderse a sí mismo para rescatar de la herejía cátara a un padre de familia. Se hubiera vendido Domingo para recuperar para la fe católica a una persona que le confesó que si estaba en el catarismo era por penuria económica. Estas son las palabras de Jordán de Sajonia. No le faltaba ciertamente la virtud de la caridad, por nadie poseída en mayor grado que por aquel que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. En cierta ocasión invitaba con piadosas exhortaciones a volver al seno de la Madre Iglesia a una persona que se había integrado en los cátaros. Esta persona invocó en su respuesta la necesidad material que le obligaba a permanecer en el grupo de los no fieles a la Iglesia, pues los herejes corrían con sus gastos imprescindibles. Y esta aportación no la podía recibir de otra parte. Al momento, compadecido desde lo más íntimo de su corazón la compasión de Domingo, compadecido desde lo más íntimo de su corazón, determinó venderse a sí mismo y, a precio de su libertad, redimir la necesidad de un alma en peligro. Lo hubiera hecho si el Señor, que es rico
con todos no hubiera provisto providencia de otro modo para remediar la indigencia de aquel hombre. Fundada la orden, la providencia acompañaba a los predicadores y a las predicadoras. Bajo juramento lo declaró Fray Juan de España. Con gran confianza en Dios, enviaba también a los sencillos a predicar, diciéndoles: id tranquilamente, porque el Señor os comunicará las palabras que hayáis de predicar. Él estará con vosotros y no os faltará nada. Marchaban, agrega Fray Juan de España o Fray Juan de Navarra, y les sucedía como les había dicho. Los hermanos fueron dispersados por Fray Domingo, que entendió de la divina providencia que así lo debía hacer. Escribe Jordán: invocado el Espíritu Santo y convocados los frailes, les dijo, Fray Domingo, se entiende, que este era el propósito de su corazón: transferirlos a todos, aunque eran pocos, llevar por el mundo el Evangelio. Era lo que pretendía Domingo que hicieran sus hermanos y hermanas, aunque eran pocos. En lo sucesivo no habitarían ya reunidos allí en la zona tolosana. Se admiraron, sigue Jordán diciendo, se admiraron todos al manifestarle sentencia tan categórica, fraguada con tal rapidez. Pero como los animaba una indudable sumisión a la autoridad que le había dado su vida santa, asintieron con mayor facilidad, confiando en que todo condujera a buen fin. Claramente se observa que Fray Domingo quiso que aquella dispersión se realizara con la divina providencia en el horizonte. Fray Juan de Navarra, uno de los enviados a París, le pidió dinero para el viaje y Fray Domingo se lo negó. Exhortó a todo el grupo, por el contrario, a que, a ejemplo de los apóstoles, emprendieran el camino sin llevar oro ni plata, y con la confianza puesta en Dios, en la providencia de Dios, porque a los que lo temen nada les falta. Fray Juan de Navarra o Fray Juan de España no aceptó la recomendación de Domingo, desobedeciendo al santo. Entonces, Fray Domingo se arrojó a sus pies llorando. Qué sermón de Domingo, arrodillado ante un hermano, llorando. Y, así como estaba, mandó darle solo 12 denarios para el viaje hasta París. Los barqueros, por cruzar un río, cobraban ya un denario. Todo les fue bien en la fundación de París. Esto lo asegura también Fray Juan de Navarra o de España. Todo les fue bien en la fundación de París, como les había predicho Fray Domingo. Lo atestiguó este testigo de primerísima hora en el proceso de canonización. Todo les fue bien como les había predicho Fray Domingo. La providencia mostraba lo grato que le era el desplazarse de Domingo para la predicación. Se manifestó a veces con algún signo especial. Uno de ellos lo relata Jordán. Contó también Fray Bertrán, que más tarde fue provincial de la provincia de Provenza, en el sur de Francia, persona digna de fe, que en una ocasión, cuando caminaba con el bienaventurado Domingo, se desencadenó de repente sobre ellos una tormenta. Como el terreno estuviera ya muy inundado por las lluvias, el bienaventurado Domingo, hecha la señal de la cruz de cara a la tempestad, alejó de sí semejante lluvia torrencial y con la cruz
hizo una especie de tienda, de modo que al caminar veían siempre delante, como a 3 codos, a 1,5 metros, la tierra inundada por una densa lluvia. Sin embargo, sobre ellos no se filtraba ni siquiera una gota. Otro signo se manifestó en plenos Alpes de Lombardía, cuando Fray Domingo regresaba de París después de haber estado en España. Era en 1219, e iba acompañado de Fray Juan, un español que morirá como misionero en el norte de África. Este hermano, del todo desfallecido, sin embargo, sacó fuerzas para cumplir con lo que le pedía Domingo: caminar la distancia de un tiro de piedra, nada más, y acercarse a una roca donde halló un pan blanquísimo. Después de alimentarse, cumplió también con la indicación de Domingo: deja lo que te ha sobrado sobre aquella misma roca. Tras haber caminado un poquito, el fraile, recapacitando, dijo para sus adentros: Dios mío, ¿quién pondría allí el pan? ¿O de dónde sería llevado allí? Y yo, tardo y necio, nada procuré indagar sobre ello. Entonces dijo a Fray Domingo: Padre Santo, ¿de dónde vino aquel pan? ¿O quién lo llevó allí? Pero él, como verdadero amante y custodio de la humildad, interrogó a su vez al fraile, diciendo: Hijo, ¿has comido lo que necesitabas? Comí, contestó. Pues si has comido, dijo el santo, lo necesario, da gracias a Dios como es digno y de ningún modo indagues más. Pero no solo en los viajes por lugares inhóspitos o afectados por inclemencias, sino en los conventos se introdujo la providencia de manera extraordinaria. Recordemos el episodio de Santa María Mascarella de Bolonia en la primera parte de 1218, el episodio que ha dado lugar a la mesa 2 veces pintada, por la cara de arriba y por la cara de abajo. La mesa que nos sirve en este año jubilar como icono. Recordamos ya en la sesión pasada, en una de las sesiones pasadas, el testimonio sobre el particular de Fray Bombiso de Piacenza. Podríamos añadir, sin salir de Bolonia, el prodigio, el signo que el Señor hizo y que relató un fraile que más tarde será arzobispo de Irlanda. El texto es este. Narró Fray Reginaldo, penitenciario del Papa y después arzobispo de Armagh en Irlanda, hombre muy religioso, que él mismo estuvo presente en Bolonia cuando, acercándose el procurador al hombre de Dios Domingo, comenzó a quejarse de que no tenía qué poner a la ingente multitud de frailes, a no ser un par de panes. No estaban ya en Santa María Mascarella, sino que estaban en San Nicolás de las Viñas, en otro convento que necesitaban para el aumento de frailes. No tenía para ellos aquel día nada más que un par de panes. El imitador de Dios Domingo mandó que se partieran en pequeños trozos. Dada la bendición y confiando en Dios, que es rico para los que lo invocan, sigue el texto, y colma de bendiciones a todos los vivientes, hizo que el servidor fuera por las mesas poniendo 2 o 3 pedazos de dicho pan. Como así fuera pasando y todavía sobrara pan, dio una segunda y tercera vuelta, repartiendo un poco de dichos pedazos. De nuevo, lo que era poco aumentaba. ¿Qué más? Pasó tantas veces sirviendo a los frailes hasta que todos se saciaron. Se proporcionó mayor cantidad del pan procedente del regalo de Dios, de la divina providencia, que del que habían aportado
los hombres, que eran únicamente un par de panes. Algo similar sucedió en el convento de San Sixto de Roma. Todos recordamos, se acercaba la hora de la refección, el procurador acudió al siervo de Dios Domingo, que se hallaba entonces presente, y le expuso el apuro. Él, sin embargo, se alegró en el alma y con semblante alegre bendijo a Dios, benedicere, como animado por una confianza que le infundían de lo alto. Conformándose con aquello poco, mandó al que tenía el pan que lo partiera y lo distribuyera por la mesa. Había entonces en el convento cerca de 40 frailes. Dada la señal, fueron los hermanos al refectorio y cantaron la bendición de la mesa con voz vigorosa y con voz gozosa. Tras recibir la orden de sentarse, tomaron el bocadito de pan que cada uno encontró ante sí y lo partieron con alegría. Mas he aquí que dos jóvenes, con el mismo hábito y semejantes en la apariencia, entraron en el refectorio llevando en los repliegues de la capa que pendía del hombro, llenos de panes, los repliegues de la capa plenos de panes, de la cualidad que supo amasarlos el panadero que los enviaba. Los ofrecieron en silencio y, comenzando por la cabecera de la mesa en la que estaba sentado el hombre de Dios Domingo, este extendió en derredor su mano hacia los frailes diciéndoles: ahora, hermanos míos, comed. Nadie duda en absoluto que procuró esto la intervención divina por los méritos del siervo de Dios Domingo, como lo atestiguan muchos frailes supervivientes de entre aquellos que entonces estuvieron presentes. La providencia se manifestó también para mostrar con diferentes signos la santidad de Domingo y el designio de Dios de que su nombre se colocara en el catálogo de los santos. Fue con motivo del traslado de sus restos, en que de su tumba emanó una fragancia, un perfume del todo desconocido, que puso en pie a los boloñeses para bendecir con cantos al Señor. Sabemos que cantaban este himno concreto: Benedictus Jesus Christus, bendito sea Jesucristo. Confianza en la providencia dejó en herencia Domingo a sus frailes, herencia recogida por el beato Jordán de Sajonia, del que podemos recordar un par de muestras especiales. Dirigiéndose de la Lombardía italiana hacia Alemania, llegó a la población de Ursental, situada en los Alpes. Llevaba consigo 2 frailes y un clérigo secular, que después se hizo fraile, el cual también contribuyó a suministrar lo necesario en aquel lugar despoblado. Dirigiéndose, pues, cansados y famélicos a casa de un cierto tabernero, por nombre Juntar, le rogaron que les preparara con presteza la mesa y les preparaba todo lo necesario para comer. Les dijo el tabernero: no tengo pan, porque antes que vosotros han pasado muchos por aquí, los cuales han consumido todo lo que se pudo hallar, a excepción de 2 panes que he reservado para mí y mi familia. ¿Pero qué es eso para tantos? Ellos le dijeron sencillamente: pon, carísimo, lo que tienes, pues padecemos mucha necesidad. Servidos, pues, aquellos 2 panes, el maestro Jordán dio la bendición y comenzó a repartirlos en generosa limosna entre los pobres que acudían piadosos. De ahí que el hospedero y los frailes
grandemente turbados, le dijeron: ¿qué haces, Señor? ¿No sabes que no puede encontrarse pan? El hospedero cerró asimismo la puerta para que no entraran más pobres que venían presurosos. El maestro, empero, mandó que la abriera. Comenzó de nuevo a repartir, de modo que dio 30 limosnas tan grandes que cada una de ellas podía bastar a cada uno. Comieron también ellos 4 hasta saciarse. Todavía le sobró tanto que el hospedero con su mujer y toda la familia tuvieron bastante para una refección. Entonces el hospedero, a la vista del milagro, dijo: verdaderamente este hombre es un santo. Y no quiso aceptar de dicho clérigo secular que les acompañaba el precio de la comida, sino que llenó su botella de vino para que en el camino dieran de beber a los frailes. Yendo una vez Fray Jordán, en compañía de muchos hermanos, al capítulo general de París, cierto día dispersó a los frailes por un pueblo con el objeto de que buscasen pan para la comida, mandándoles que se reunieran todos en una fuente próxima. Y como trajesen tan poca cantidad de pan, que apenas era suficiente para 4, prorrumpiendo el santo en palabras de alegría y alabanza, exhortaba a los frailes con la palabra y el ejemplo a hacer lo mismo. Y viéndolo, cierta mujer desedificada dijo: siendo como sois religiosos, ¿cuál es la causa de que tan de mañana os regocijéis con semejantes muestras de alegría? Al saber de ellos que eran religiosos y que faltaba el pan para su comida, y que se alegraban así al Señor, por el cual se habían hecho pobres, corrió aquella mujer a su casa y les llevó pan, vino y queso en abundancia, encomendándose a sus oraciones. Son muy numerosas las muestras de asistencia de la providencia a los hermanos de primera hora, que es lo que hemos seleccionado para tratar hoy. La verdad es que Santo Domingo, cuando entraban en la orden, no les prometía más prodigio de la divina providencia que el pan de la vida y el agua del cielo. Pan y agua, pero de la vida y del cielo, como atestiguaban sus contemporáneos. En concreto lo escribe Fray Esteban de Salañac, discípulo muy directo y muy constante de Fray Pedro Ceilán, que fue aquel que prestó su propia casa para el primer grupo que se reúne en Tolosa, ya como religiosos, y con el propósito de ir bajando las escaleras de la humildad, como escribe Jordán de Sajonia. Domingo no prometía a sus hermanos, y además siempre cuando entraban en la orden, que el pan de la vida y el agua del cielo. Sin duda fue lo principal que recibieron, y en gran abundancia, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía y el agua de la gracia, para distribuirla a raudales por todas partes. Recordemos ahora algunas reflexiones que sirvieron para la formación de las primeras generaciones dominicanas y que siguen sirviendo en la actualidad, porque estas reflexiones están publicadas y están al alcance de todo el mundo. Las reflexiones las confeccionó Humberto de Romans, que fue maestro de la orden a mediados del siglo XIII y que comentó en concreto la regla de San Agustín. Y de ahí tomamos algunos pensamientos en estos momentos de Fray Humberto de Romans.
donde vemos que realmente este gran personaje de nuestra espiritualidad insistía en la formación a que debían confiar siempre en la divina providencia. Los predicadores, decía Humberto de Romans, han de tener confianza en el futuro, tal como Jesús lo pidió. Lo pidió naturalmente a sus discípulos, a sus apóstoles, y lo vemos reflejado en San Mateo capítulo 6. Sabe vuestro Padre del cielo lo que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Dios es nobilísimo y generosísimo. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Recordaba Humberto la glosa o comentario de la Sagrada Escritura, el más común, la llamaban sin más la glosa, que a este respecto y al pie de este capítulo 12 de San Lucas escribía la glosa: es indecoroso para quien milita en el reino preocuparse por el alimento y el vestido. ¿Sabe el rey cómo sustentar a su familia? ¿Sabe cómo alimentarla y vestirla? Y además citaba la glosa el Salmo 33, que es el salmo dedicado a cantar la divina providencia, uno de los salmos en que más claramente se bendice a Dios por la divina providencia, el Salmo 33. Se preguntaba también la glosa: ¿apacienta Dios al que lo desprecia y no va a apacentar al que lo teme? Puede añadirse que el que da lo más, es decir, el que da la vida del cuerpo, dará también lo menos, a saber, el alimento y el vestido. No dejará Dios sin lo temporal a la obra de sus manos, que es el ser humano. No se ha de desconfiar de la divina providencia, seguía Humberto. Todo lo contrario, hay que tener mucha confianza en la divina providencia. Divina providencia para cualquier siervo de Dios. Y si nadie debe desconfiar, menos todavía los predicadores. A estos, no solo por razón de su bondad provee la bondad divina, sino porque, como operarios, les es debido el alimento. Lucas 10. Digno es el obrero de recibir en recompensa su alimento. Por esto manda el Señor a sus discípulos que no lleven nada, porque les será dado todo. Además, a todos los que esperan en Dios, la divina providencia les suministra en conformidad con cuanto dice el Salmo 44. Los ojos de todos esperan en ti, Señor. ¿Cuánto más dará a sus siervos que confían en Él? ¿Cuánto más a los que trabajan por la salvación de las almas? Por tanto, con plena confianza, los prelados superiores deben suministrar de lo que tienen en el momento presente a los siervos de Dios y máximamente a aquellos que se dedican a la salvación de las almas. Pensemos cuán piadoso Padre tenemos en el cielo, del cual hemos recibido todo lo que a nosotros, aunque estábamos proscritos por la culpa, nos provee tan abundantemente en nuestro exilio, en nuestra peregrinación terrena, enviándonos no solo el pan cotidiano que le pedimos, sino también todo y tantas cosas. Y a este propósito citaba Humberto a San Bernardo, que exclamaba: ¿con qué frente? Es decir,
¿Con qué cara, diríamos nosotros, me atrevo a levantar mis ojos a tan piadoso Padre, yo que soy tan mal hijo? Hemos de considerar que las cosas que nos da la divina providencia son para usarlas, no para gozarlas, y por tanto debemos dirigirlas a la gloria de Dios. Así nos lo recomienda el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Porque los beneficios recibidos obligan, y hemos de estar atentos a la obligación que adquirimos para con aquel del que tanto recibimos incesantemente. ¿Cómo pagaré al Señor por todo el bien que me ha hecho? Hemos de pensar que esto que nos envía el Señor es algo así como juguetes. En latín escribían jocalia, juguetes para provocarnos a su amor. Y hay de aquellos que retengan en sí mismos aquel amor que deben encaminar hacia Dios. En la abundancia de las cosas hay que dirigir el corazón hacia lo alto. Cuando damos gracias, suspiramos hacia lo alto. Cuando contemplamos la magnitud de la piedad del Padre Celestial para con nosotros, suspiramos, dirigimos nuestra mirada a lo alto. Cuando encaminamos hacia allí el uso de todo, miramos a lo alto. Cuando reconocemos que estamos obligados para con tan gran bienhechor, también dirigimos nuestra mente y nuestro corazón hacia lo alto. Cuando por ello nos animamos a corresponder a tan gran amor, también ponemos la mira en lo alto. De semejante modo, hacemos nosotros, o debemos hacer, como los ríos, que revierten de varios modos el agua que reciben hacia el manantial del que salen. Por medio de evaporación, el agua se convierte en nube y las nubes hacen descargar la lluvia sobre las montañas o sobre los valles y alimentan los acuíferos. Y los ríos se mantienen constantemente. Lo que reciben, lo revierten para seguirlo recibiendo. Así debemos hacer nosotros. Y hasta aquí ha llegado nuestra reflexión sobre cómo han vivido tanto Santo Domingo como los primeros hermanos este misterio, porque es un misterio de la divina providencia, que cuida siempre de nosotros con una providencia ordinaria y, como vemos a los comienzos de la orden, se manifestó esa providencia muchas veces de manera extraordinaria. El paso siguiente que daremos en el próximo sábado y ya en la reflexión duodécima tratará de presentar qué pensaban algunos de nuestros hermanos, grandes hermanos y hermanas. ¿Qué pensaban ellos acerca de la divina providencia y cómo la vivieron y cómo animaron en su entorno a que todo el mundo la viviera? Pero de esto trataremos en la próxima sesión. Un saludo a todos y muchas gracias y hasta la próxima semana.